¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Palabras Simples, programa que hacemos desde acá, desde la Corte Suprema, con la finalidad de acercar las temáticas judiciales, como siempre, y tratar de hacer un lenguaje un poco más claro, un poco más directo. Estamos, como siempre, con Sebastián Marín. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola René, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Y estamos también con Rodrigo Bustos, quien es jefe del área jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a conversar del tema de hoy. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Así es, porque el tema que tenemos es muy interesante. Vamos a hablar sobre los derechos de tercera generación. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado que existen derechos de tercera generación? ¿Por qué son de tercera, no de primera, no de segunda? Porque tiene que ver mucho con que son derechos de ciertas comunidades en específico, pero para ir adentrándonos en este tema los invito a ver la siguiente cápsula. Existen diferentes tipos de derechos fundamentales. Los de primera generación relacionados con la libertad y la participación y que sirven para proteger a los individuos de los excesos del Estado. Los de segunda generación que aseguran la igualdad de condiciones en la educación, trabajo y salud, por ejemplo. Y por último, los derechos de tercera generación que se empiezan a discutir a partir de los años 70 y que apuntan a mejorar el progreso y nivel de vida de algunas comunidades, entre ellos, por ejemplo, el de vivir en un ambiente libre de contaminación. La clasificación no significa que unos derechos sean más importantes que otros. Los tribunales serán los encargados de ponderar cuáles prevalecen, en caso de que existan disputas en las que se sobreponen derechos de diferentes categorías. Bueno, pero para entrar de lleno a lo que son los derechos de tercera generación o derechos humanos de tercera generación, Rodrigo, ¿qué son estos derechos y por qué se denominan así? ¿Qué los diferencia tal vez de otros derechos? Lo primero es explicar que la idea de los derechos humanos que tenemos hoy en día en el mundo no es la misma que había hace 200 años o más de 200 años, cuando la noción de los derechos humanos surgió fundamentalmente en el periodo en que se crearon la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el marco de la Revolución Francesa o la Declaración de Derechos de Virginia en Estados Unidos de Norteamérica. Esos derechos humanos que se estaban contemplados en esas declaraciones son muy distintos a los derechos que hoy día tenemos en los tratados y en el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al inicio lo que teníamos era algunos tipos de derechos, eran derechos civiles y después también algunos derechos políticos, ¿ya? Esto fue cambiando a lo largo de la historia y se fueron incluyendo también derechos sociales primero, que son los llamados derechos de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, donde está la salud, la vivienda, el derecho a la educación, al trabajo. Y alrededor de la década de los 70 del siglo pasado se empezó a hablar de unos derechos de tercera generación. Un profesor franco-checo empezó a hablar de eso, de que también habían derechos que podía decirse que ya no tenían como titulares solo a las personas concebidas individualmente, sino a los pueblos, a determinados colectivos, a las comunidades, y que eran derechos de solidaridad. Mientras los primeros derechos civiles y políticos se puede decir que eran derechos que protegían la libertad y los derechos sociales eran derechos que tenían que ver con la igualdad, estos otros derechos tenían que ver con la solidaridad. Por lo tanto, teníamos también distintos valores asociados a estos derechos. Perfecto. ¿Y cómo nosotros podemos distinguir, por ejemplo, las personas cuando ellos puedan ser vulnerados con respecto a estos derechos de tercera generación? ¿Cómo la gente puede empezar a decir, este es un derecho igual de importante que los otros, pero es un derecho que apunta más a los temas comunitarios? Hay que pensar justamente en lo último que tú señalas. Una persona tendría que evaluar si ese derecho tiene que ver con algo que se le vulnera solo a una persona concebida individualmente o si tiene que ver con una comunidad, con un pueblo. Por eso podemos mencionar algunos ejemplos de derechos para que las personas justamente puedan tener claridad de cómo se aplica esta noción de derecho de tercera generación. El derecho que más hoy día tiene consagración en el derecho de los derechos humanos, de entre estos derechos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Porque cuando hay una afectación, lo vemos en Santiago, en otras ciudades de nuestro país, del medio ambiente, se afecta a toda la comunidad, no solamente a una persona determinada. Hay otros derechos que se han ido estableciendo, como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la identidad cultural, muy relevante para los pueblos indígenas de nuestro país, y todo eso tiene que ver, por lo tanto, con colectivo,
con el principio de solidaridad, que también es uno de los principios guía de los derechos humanos. Además de establecer estos derechos, ¿hay mecanismos que permitan, por ejemplo, resguardarlos? ¿Se han ido creando mecanismos que puedan evitar, por ejemplo, que sean violados estos derechos? Bueno, la evolución de los derechos humanos nos muestra que estos mecanismos de garantía para poder hacer eficaces los derechos, como lo que tú estás preguntando, se han ido estableciendo de manera paulatina a lo largo de la historia. Entonces, tenemos hoy en día fundamentalmente en las constituciones y en los tratados... Porque podría parecer algo etéreo de repente, tal vez. Sí, toda la razón, porque los derechos tienen sentido también en la medida en que van consagrándose, positivizándose en algún texto y que las personas puedan reclamar si es que no se cumplen esos derechos. Entonces, la verdad es que hoy en día tenemos sobre todo los derechos de primera generación llamados y los de segunda, y los derechos de tercera, fundamentalmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El de identidad cultural también está en algunos tratados internacionales, pero tienen en general una consagración más débil. Eso sí, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo, en Chile está en la Constitución, está regulado en leyes, y ya hay varias declaraciones de Naciones Unidas que también regulan ese derecho. En ese sentido, hoy día se puede pensar de que este tipo de derechos está más protegido por lo que son los tratados internacionales que se suscribe el país, más que una legislación propia. Sí, pero si nos detenemos especialmente en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se ha catalogado dentro de este tipo de derechos colectivos, derechos de los pueblos, sí ya ahí ha habido en muchas constituciones un reconocimiento. En la Constitución de 1980 está regulado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se permite que las personas puedan presentar un recurso de protección si es vulnerado, cumpliendo con algunos requisitos. Hoy día en Chile están los tribunales también medioambientales también para poder asegurar ese derecho. Entonces, sí se ha ido avanzando también paulatinamente. Y algo que es importante, que más allá que su reconocimiento en algunos sentidos ha sido posterior a los otros derechos, es no entender que algunos derechos son más importantes que otros. Hoy día en el derecho internacional de los derechos humanos lo que prima es entender que todos los derechos son relevantes, los derechos se complementan. El derecho al medio ambiente, por ejemplo, está muy relacionado con el derecho a la salud, incluso con el derecho a la vida, que es un derecho de otra generación. Cuando el medio ambiente está muy dañado, se puede afectar la integridad o la vida de las personas. Entonces, es importante concebir también los derechos humanos como un todo y como un discurso muy amplio. Los derechos humanos hoy en día no son los derechos que se violaron en un periodo histórico de nuestro país, en el año 73-90, durante la dictadura militar. Son los derechos sociales, son el derecho a vivir un medio ambiente, son estos nuevos derechos también que se han llamado derechos de tercera generación. Como que pasa por una visión un poco más integral de los derechos. ¿Ustedes cómo ven en ese sentido que ha actuado el Poder Judicial acá en Chile? Te pongo el ejemplo del tema de la Fórmula E, donde se presentaron recursos de protección y uno de los argumentos que da la Corte de Apelaciones de Santiago para rechazar el recurso es precisamente que lo que se estaba tratando también ahí era de promover un derecho de tercera generación, como el promover energías limpias para poder tener un ambiente libre de contaminación. En ese sentido, ¿cómo ustedes evalúan que esta mirada como más integral que se busca dar hoy día con este tipo de derechos? Nos parece muy interesante porque más allá de la decisión que haya tomado el tribunal en ese caso específico sobre la Fórmula E, la argumentación que tiene en esa sentencia tiene que ver con reconocer derechos que están en declaraciones, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ir incorporando los derechos que están en los tratados internacionales de derechos humanos en los fallos de nuestros tribunales, en el derecho interno, porque son derechos internos en la medida que el Estado de Chile los suscribe. Entonces, hemos ido viendo cómo los tribunales de nuestro país, el Poder Judicial de Chile también, va aplicando cada vez más los derechos humanos, va aplicando cada vez más los tratados internacionales, como en el caso que tú señalas, y eso es muy importante. Eso no ocurría de la misma forma hace 20 o 30 años atrás, es una evolución claramente que finalmente va en beneficio de las personas. Y además se superpone ahí una discusión a la otra, porque se está apelando a un derecho de tercera generación en quien recurre, en quien busca presentar este recurso, pero se superpone otro que estamos viendo aquí que tiene que ver con eso. Es una discusión que pocas veces se da, tal vez, ¿o no?
Sí, y ahí es un buen ejemplo también, como tú señalas, porque habían otros derechos envueltos. Está la libertad ambulatoria. Quienes presentaban el recurso seguramente reclamaban de que no podían circular libremente en la ciudad por justamente esta carrera de la Fórmula E. Y sin embargo el tribunal le dice, ese es un derecho importante, pero tenemos otros derechos también importantes, como en este caso el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, nuevas energías que se pueden ir estableciendo para proteger el medio ambiente. Y en ese sentido lo que hay que hacer es relacionar los dos derechos, ponderarlos y ver cómo se aplican en el caso concreto. No es que uno sea superior al otro. En este caso podría perfectamente primar este otro derecho porque la afectación a la libertad ambulatoria no es de tal magnitud como para que no se pueda aplicar ese otro derecho. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado hoy día en nuestro En Palabras Simples. Muchas gracias a ustedes, es muy importante tener estas conversaciones sobre temas de derechos humanos e intentamos hacerlas justamente accesibles a la ciudadanía. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, y no se olviden que pueden ver en Palabras Simples y el resto de los contenidos que generamos entonces allí en poderjudicialtv.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien.